buenas tardes, queridos amigos. Les saludamos de parte del programa Salud Mental para Todos. Hoy hablaremos de un tema muy importante, algo que nos está pasando en la mayoría de las familias, en las personas, en los niños, en las empresas, que es una palabra muy delicada, de mucho cuidado, que es la depresión. Recuerde que estamos con el apoyo del Colegio Sagrada Sabiduría. Hoy es nuestra emisión número 29 y estamos en vivo y en directo por Instagram desde Sebastián Charris-coaching. Puedes agregarme y ahí vas a obtener todos los programas. Recuerda que los programas están centrados en la parte de salud mental. Hoy un gran invitado, el doctor Jaime Acosta, psicólogo clínico, en el cual puedes hacer preguntas y pues desde acá con mucho gusto las vamos a ir contestando. Y vamos a hablar en general de esa palabra que hay que tenerle un poquito de miedo, de respeto, que es la depresión. Doc, bienvenido. Gracias, Sebastián, muy amable. Agradezco nuevamente pues esta invitación y espero que este tema tan interesante y tan preocupante el contenido de este tema pueda hacer aportes significativos a cada una de las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo a través de Instagram. Doc, en sí, ¿qué es la depresión? La depresión está tipificada de acuerdo al Manual de Diagnóstico Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM-5, como un trastorno del estado de ánimo, que tiene una serie de características y es estado de tristeza, estado de anedonia o pérdida de las cosas placenteras, pérdida del sueño o aumento del sueño, es decir, insomnio o hipersomnio, pérdida de la alimentación o incremento exagerado de la alimentación, dificultades para concentrarte, para la concentración y dificultades en la atención. Hay que entender que no se puede confundir bajo ningún punto de vista lo que es un estado de depresión con un estado de tristeza. La tristeza es simplemente uno de los componentes de la depresión y para poder representar este cuadro clínico, estos síntomas que acabo de mencionar tienen que tener una evolución de al menos 2 semanas. ¿Qué significa esto? No es que tiene un episodio de tristeza de 3 días o 4 días y ya es que estoy deprimido. No, tiene que tener por lo menos 5 o 4 componentes de los que mencioné anteriormente. La depresión realmente es una enfermedad altamente incapacitante, no en vano la Organización Mundial de la Salud la define como la enfermedad del siglo XXI. Y está clasificada precisamente como la patología que más altos niveles de discapacidad o de incapacidad presenta porque se pierde básicamente la funcionalidad de la persona. Doctor, cuando esa palabra depresión empieza a funcionar, empieza a activarse, ejemplo, desde la familia, en mis hijos, ¿cómo puedo yo empezar a detectar eso desde el principio? O sea, cosa de no dejarla avanzar. Algunos factores como de señales, algunas señales que me den en mis hijos o en mi esposa o en mí mismo. O sea, ¿cómo reconozco yo esas señales de que tengo depresión? Bueno, hay señales diversas dependiendo de los grupos de edades. No es lo mismo la manifestación de una depresión en un niño que en un adulto y muchas veces no se manifiesta de la misma forma en un hombre que en una mujer. En un niño, digamos, se reconocen los síntomas porque hay aislamiento, el niño está retraído, el niño pierde el interés, pierde la motivación por cosas, deja de jugar con los compañeros, de pronto puede empezar a manifestar pocos deseos de ir al colegio y hasta puede llegar a somatizar. En cuanto a los adultos, por ejemplo, los hombres tenemos más la tendencia a no reflejar nuestras debilidades, nuestros estados de ánimo. Puede que los síntomas sean lo mismo, pero la manifestación no es la misma. Un hombre
por el machismo, digamos, se contiene de estar llorando o de que lo vean triste o que lo vean afligido, mientras que una mujer sí lo expresa mucho más libremente. La mujer, digamos, es mucho más sensible. De hecho, en las mujeres los estados depresivos son más, hay un mayor porcentaje de mujeres más depresivas que los mismos hombres, ¿sí? Y las mujeres, mientras que las mujeres se deprimen por condiciones socioafectivas o psicoafectivas, problemas familiares, problemas conyugales, el hombre se deprime más por problemas económicos, por pérdida de un empleo, porque el trabajo no les está funcionando como les debiera estar funcionando. Entonces, la depresión, si bien es cierto, tiene todo este tipo de síntomas, digamos, las características de personalidad, de la forma como abordan o cómo enfrentan la vida, también es el reflejo de cómo esa depresión se manifiesta en cada una de las personas. O sea que la manifestación desde los hombres es totalmente distinta a la de la mujer, al de los niños, pero el resultado en sí es el mismo. O sea, los síntomas son lo mismo, de pronto la manifestación de los síntomas es distinto. No significa, uno puede ver a un hombre bien, que no está llorando, pero por dentro está muy mal. Okay. ¿Sí? Pero se reprime esos síntomas, mientras que la mujer es mucho más proclive, mucho más propensa a estar manifestando su condición emocional, más expresiva de sentimientos. Doc, en los niños, con esto que está pasando de la pandemia, de este encierro, de que nos cambió totalmente nuestra forma de pensar, de que nos cambió totalmente ese brincar, saltar en los parques, ese tocar al compañero y compartir una merienda con el compañero, eso está afectando mucho a los niños, eso está claro, pero me puede llevar a una depresión profunda, o sea, estoy hablando en el caso de los niños. Por supuesto que sí, y de hecho estudios recientes han reflejado cómo la pandemia ha afectado la salud mental de las personas, básicamente presentándose dos tipos de trastornos, lo que es la ansiedad y lo que es la depresión. Y esto está relacionado con que es un cambio total del estilo de vida que se venía asumiendo. Tú lo acabas de mencionar, un niño que está acostumbrado a jugar, a brincar, a saltar y que de pronto se vea restringido a tener que estar allí en su casa, que no pueda ir a jugar fútbol, que no pueda interactuar con sus compañeros. Incluso no es lo mismo el desarrollo de las tareas académicas desde una plataforma virtual al hecho de desplazarse al colegio e interactuar con todas las singularidades y todas las características que tiene el vivir una clase presencial. Lo presencial pues es diferente a lo virtual. Entonces cuando uno siente, un niño siente o una persona siente que le generaron un cambio en su estilo de vida, está perdiendo, se siente encerrado, siente que está perdiendo libertad, siente que está perdiendo muchas cosas que antes eran gratificantes. Entonces mientras ese proceso de adaptación se da, muy probablemente las personas elaboran un duelo. ¿Por qué? Porque la depresión es sinónimo de pérdida de algo. En este caso está perdiendo interacción, está perdiendo la capacidad digamos, su actividad, su estilo de vida, como te decía anteriormente. Bueno, uno que ha estado en tantos colegios, recuerden que pues este apoyo del programa de Salud Mental para Todos es un apoyo directamente desde el Colegio Sagrada Sabiduría. Un saludo para todos esos padres que están conectados y mil bendiciones para ellos. Y entre tanto de lo que se ha investigado en esos niños, inclusive ya adolescentes, están tomando decisiones, a veces creo que pues también dentro de todo lo que está pasando, de llegar a un punto, usted que ya desde la parte clínica nos podría decir, dentro de esa parte de depresión, nos podría llevar a un punto más grave, que es una palabra delicada, que es suicidio. Por supuesto que sí. De hecho, uno de los factores detonantes del suicidio es un cuadro clínico de depresión previo, y esto está más que demostrado, la relación que hay entre depresión y suicidio.
Y es tan preocupante que el suicidio es la tercera causa digamos, de muerte en niños y en adolescentes. Es decir, que los niños están decidiendo más quitarse la vida o morirse por propias manos que por otro tipo de situaciones o por enfermedades o por cualquier otro de acontecimientos. Los padres en este caso tienen que estar muy atentos porque hay muchos factores de riesgo de la depresión. Por ejemplo, es el bullying o el ciberbullying. Por ejemplo, ahora que no van al colegio, el ciberbullying a través de los mecanismos tecnológicos, del internet, ¿sí? Niños que tienen una baja autoestima, niños que de una u otra forma tienen unos bajos niveles de fracaso o tienen altos índices de fracaso escolar. Niños que se sienten incomprendidos, niños que se enfrentan cada día a conflictos familiares, a conflictos entre los amigos, que son víctimas de rechazo, ¿sí? De discriminación. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos factores de riesgo pueden llevar al niño a que se genere un cuadro clínico de depresión y que no vean una salida, porque la depresión encierra también, además de lo anterior, una característica: es que el depresivo tiene una visión negativa de ellos, tiene una visión negativa del mundo y tiene una visión negativa de los demás. Es como sentirse dentro de un hueco del cual no tienen los elementos, no tienen la manera, la forma de salir, y creen que la única opción o la última opción es quitándose la vida. Además de eso, que también un niño con niveles de depresión es muy fácilmente influenciable a quitarse la vida a través de todo este tipo de retos o de desafíos que se han identificado en las redes sociales, en donde llevan a los niños a que tomen esas decisiones, a que se tiren de un piso décimo, a que se corten las venas, a que hagan pruebas con una pistola. Entonces, un niño que está en unos niveles de depresión es mucho más propenso a buscar esta salida que un niño que tiene ciertos niveles de estabilidad emocional. Es importante que los padres de familia entrenen y preparen a los hijos para enfrentarse a las regularidades, a las exigencias de la vida cotidiana. No se trata de padres que sean, que se tiene que ser permisivo en todo, o considerarse que hoy en día por lo menos muchos padres compensan lo material por lo afectivo, es decir, como las exigencias de la vida lo llevan a ser unos padres ausentes, entonces compensan esa ausencia con cuestiones materiales, pero realmente son hijos con muchos vacíos afectivos. Y también a los hijos hay que acostumbrarlos a un no. Un no es muy bueno, enfrentarlos progresivamente a situaciones de frustración. No significa que esto sea una condición o un estado normal o habitual de llevarlos a la frustración permanente, pero saber decirles que no es entrenarlos para una vida, para un mundo que cada vez exige más y cada vez es mucho más, como digo yo, canibalístico, en el sentido de que hay unas competencias desleales y es que sálvese quien pueda. Entonces, cuando un niño no está entrenado para enfrentarse a un mundo que hasta cierto punto le puede parecer hostil, entonces dice: yo no pertenezco a este mundo, la vida es muy dura, esto es muy cruel para mí. Entonces, ¿qué generan? Una conducta de evitación. Yo recuerdo un caso, si me permite, Seba, contarlo, una de mis primeras experiencias como psicólogo. Estaba yo prácticamente recién egresado y un padre de familia de mediana edad llega a mi consulta, y cuando ingresa al consultorio se sienta y se desploma en llanto y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo espero con prudencia, como a los 5 minutos él levanta la mirada y yo le pregunto que en qué le puedo servir, qué le ocurre. Entonces el padre, angustiado, me dice: yo lo único que quiero es entender, quiero saber qué pasó. ¿Qué pasó? Yo le digo: ¿pero qué pasó? ¿Con qué? Me dice: es que mi hija de 14 años la semana pasada se suicidó y yo pensé que era un buen padre, yo pensé que mi hija era feliz, yo pensé que mi hija no tenía problema, yo pensé que lo tenía todo, y mi hija se suicidó.
Esta es una pregunta que nosotros nos lleva a reflexionar, porque ese padre de familia muy probablemente ahora con esa pregunta no podrá resolver absolutamente nada, en qué fallé, pero sí nosotros como padres de familia podemos preguntarnos en qué estamos fallando, cuál es el nivel de comunicación que yo tengo con mis hijos, qué tanto los conozco, porque muchas veces creemos conocer a nuestros hijos, pero hay veces que nos sorprendemos, o cuando alguien nos comenta, no, es que tu hijo hizo esto, lo primero que salimos es a defenderlos porque no creemos que nuestros hijos sea posible que estén haciendo tal cosa, cuando realmente el error es de los padres de familia, porque no alcanzan a conocer la dimensión de los estados emocionales que pueden tener o que pueden estar viviendo los hijos. Hoy en día las casas son unos hoteles en donde cada quien se encierra en una habitación. Antes, hace muchos años, se compartía más, había una cultura familiar en donde era un televisor en la sala y todo el mundo veía televisión y se veía la misma película y compartía y decía esto, vamos a verlo, y se reunían. Hoy en día cada quien se ve su serie en su propio cuarto, su propia película, el otro está con sus audífonos, y son mundos totalmente diferentes, son como pensionados, son como personas que vivieran en un hotel y no se permite que haya el flujo de comunicación, no conocemos a los hijos. Entonces es importante a nivel de prevención, aprovechando tu pregunta, es qué tanto conozco yo a mi hijo, y si no lo conozco y si esto sirve de alguna reflexión, es a partir de hoy qué voy a hacer para conocerlo, porque estamos a tiempo de prevenir cualquier decisión inadecuada que es producto de una depresión que muchas veces ignoramos que nuestros hijos tienen. Recuerden que familias hay miles en todos lados, pero hogares hay pocos. ¿Por qué lo digo? Porque el hogar viene de esa unión, de eso que acaba de decir usted, muy importante, y es la palabra comunicación. ¿Qué tan enterado estoy de que mi hijo esté en el lugar en donde está ahora mismo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está pasando? O sea, no tengo que llegar a los últimos puntos cuando ya está en una depresión, cuando está en una ansiedad, cuando está totalmente, como dice uno, por debajo, un estado emocional muy abajo, para darme cuenta y empezar a preguntar qué es lo que te está pasando. Es que te veo hace 15 días muy triste. ¿Cómo vas a decir tú que hace 15 días lo viste triste cuando de una vez se prendieron unas alarmas y simplemente no, déjalo, a él se le pasa? Los estados de depresión son muy delicados, y se los digo porque en esta pandemia, yo que no había trabajado con un caso tan especiales de depresión, me han llegado casi 25 casos de depresión. O sea que todo esto se ha disparado. El consejo que se les da a partir de ahora es estar pendiente, mejor comunicación con sus hijos, mejor comunicación con su esposa, con su esposo. Queridos padres, todo el futuro, todo lo que viene está bajo una responsabilidad con sus hijos que se llama comunicación. Bueno, gracias doctor, estamos en la primera parte de lo que es la depresión. En la segunda sesión hablaremos de tips y para corregir, qué nos va a aconsejar el doctor, cómo podemos detectar, cómo podemos manejar, cómo podemos entrar a cambiar esos estados de depresión.